Hay algo peor que quedarse solo en una carretera a las 3 de la mañana, darse cuenta de que aquello que te observa desde los árboles viene siguiéndote desde hace kilómetros. Nunca pensé que terminaría contando esto. Durante años intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del sueño acumulado y de las horas interminables manejando por las carreteras de México. Pero después de lo que ocurrió hace apenas 2 semanas, entendí que aquella cosa nunca dejó de buscarme. Mi nombre es Pedro y llevo más de 15 años trabajando como trailero. He recorrido carreteras donde ni la señal del celular se atreve a entrar, lugares donde uno aprende que la oscuridad de verdad puede sentirse viva. Los traileros escuchamos muchas historias, luces que aparecen en medio del camino, personas que desaparecen en ciertos tramos, gritos que salen del monte en plena madrugada. Casi siempre pensé que eran exageraciones para asustar a los novatos, hasta aquella noche. Había salido de Puerto Vallarta después de entregar mercancía y me dirigía hacia Sayulita con otra carga. Era verano y el calor era insoportable. El aire dentro del tráiler parecía fuego, aunque llevara las ventanas medio abiertas. Ya llevaba demasiadas horas manejando. Sentía los ojos pesados y las manos cansadas sobre el volante. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche, ni una sola luz, solo monte, curvas y oscuridad. Recuerdo haber mirado el reloj del tablero. Eran las 2:41 de la madrugada. Entonces vi los puestos de comida. Eran 3 pequeños locales abandonados junto a la carretera. Todos estaban cerrados y cubiertos con lonas viejas moviéndose con el viento. Había suficiente espacio para estacionar el tráiler, así que decidí detenerme unos minutos para despejarme. Pero ese fue mi error. Apagué el motor y el silencio me golpeó inmediatamente. No se escuchaban grillos, no se escuchaban animales, no se escuchaba nada. Solo el ruido lejano del viento moviendo las ramas de los árboles. Me bajé del camión y tomé una botella de agua que llevaba en la cabina. El calor seguía siendo insoportable, pero algo comenzó a incomodarme apenas puse un pie en el suelo. Sentía que alguien me observaba. Ya saben, esa sensación extraña que aparece sin explicación. Intenté ignorarlo. Me mojé la cara con agua mientras miraba la carretera vacía. Estaba pensando en volver a subir al camión cuando escuché el primer ruido. Algo muy pesado se movió entre los árboles. Levanté la mirada rápidamente hacia el monte que rodeaba los puestos de comida. Una rama crujió, después otra. Aquello no sonaba como un animal, era como algo demasiado grande. Por un momento pensé que podía ser algún animal salvaje, tal vez algún jaguar o algún tipo de oso. Pero entonces escuché algo que me heló completamente la sangre. Una risa suave y aguda viniendo desde los árboles. Retrocedí lentamente hacia el tráiler mientras intentaba localizar de dónde venía el sonido. El monte era tan oscuro que apenas podía distinguir las ramas moviéndose. Entonces la vi. Primero apareció como una sombra enorme deslizándose entre los árboles. Después distinguí algo parecido a brazos demasiado largos moviéndose entre las ramas. Y finalmente sus ojos brillaban, no como los de un animal. Parecían dos luces blancas mirándome desde la oscuridad. La criatura avanzó lentamente hasta quedar parcialmente iluminada por una lámpara vieja de la carretera. Sentí que el corazón se me detenía. Era una mujer, o al menos algo que alguna vez había sido una mujer. Tenía el cuerpo extremadamente largo y delgado, el cabello negro le colgaba hasta la cintura y su vestido oscuro parecía moverse como humo alrededor de ella. Pero lo peor era su rostro. No parecía humano. Su boca estaba abierta, mostrando dientes largos y puntiagudos. Sus ojos brillaban mientras inclinaba la cabeza hacia un lado mirándome. Y entonces comenzó a subir. Trepó por el árbol usando los brazos y piernas al mismo tiempo, moviéndose como una araña gigante entre las ramas. Las ramas cogían sobre mi cabeza mientras aquella cosa avanzaba por encima del camino. Yo
Seguía inmóvil, paralizado, hasta que escuché mi nombre. La voz venía desde arriba. Era una voz femenina, suave, pero completamente vacía. Corrí hacia el tráiler mientras escuchaba ramas quebrándose detrás de mí. Tropecé varias veces con piedras y basura tirada cerca de los puestos. Sentía que aquella cosa descendía de los árboles cada vez más rápido. Cuando llegué a la puerta de la cabina, escuché un golpe brutal detrás de mí. Algo había caído sobre el techo del remolque. Subí desesperadamente y encendí el motor con manos temblorosas. El tráiler rugió mientras yo intentaba arrancar. Entonces escuché pasos sobre el techo, pasos rápidos. No quería mirar, pero cometí el error de hacerlo. Miré por el espejo lateral y ahí estaba. La mujer caminaba sobre el remolque inclinada hacia adelante, sosteniéndose con brazos larguísimos mientras sonreía directamente hacia mi ventana. Sus ojos blancos brillaban en medio de la oscuridad. Aceleré desesperadamente. Los golpes comenzaron a escucharse sobre toda la estructura del tráiler. El tráiler se movía violentamente mientras aquella cosa corría encima. Entonces ocurrió algo todavía peor. La mujer comenzó a arrastrarse hacia la cabina. Escuché sus uñas raspando el metal justo encima de mi cabeza. Después escuché su respiración muy cerca y finalmente escuché su voz otra vez y me dijo: «Ya te vi». Sentí ganas de llorar del miedo. Tomé el volante con fuerza y aceleré lo más rápido que pude por aquella carretera vacía. No sé cuánto tiempo manejé así, pero en algún momento los golpes desaparecieron. El silencio volvió. No me atreví a detenerme hasta llegar a una gasolinera llena de gente. Cuando revisé el tráiler al amanecer, encontré algo imposible. Todo el techo del remolque estaba cubierto de marcas, como arañazos enormes, y justo encima de la cabina había huellas de manos humanas, pero eran demasiado largas. Desde aquella noche jamás he vuelto a detenerme en esa carretera. Siempre llevo conmigo agua bendita y una cruz colgada en el retrovisor. Pero aquí es donde la historia se pone peor. Hace 2 semanas volvía de Guadalajara cuando escuché algo golpeando el techo del tráiler otra vez. Pensé que era una rama, hasta que miré el espejo lateral y vi unas manos largas sujetándose lentamente del borde de la cabina. Ahora, cada vez que manejo de madrugada, siento que algo corre entre los árboles siguiendo mi camión. Y anoche escuché una risa sobre el techo mientras estaba estacionado afuera de mi casa. Si alguna vez alguien te invita a jugar algo que no conoces, piénsalo 2 veces. No porque vaya a aparecer un fantasma frente a ti o porque una silla vaya a moverse sola. Lo realmente aterrador sucede después. Créeme, yo aprendí esa lección de la peor manera. Todo ocurrió cuando tenía 19 años. Era sábado por la noche y estaba reunido con mis amigos en la casa de Marco. Habíamos terminado de cenar y estábamos buscando alguna forma de pasar el tiempo. Éramos 5 amigos que nos conocíamos desde la secundaria, así que las bromas nunca faltaban. Después de un rato, Miguel sacó una caja vieja de un armario y nos dijo: «¿A que no adivinan qué encontré?». Cuando abrió la caja vimos un tablero bastante antiguo. La madera estaba desgastada y las letras parecían hechas a mano. Todos comenzamos a reír. Yo siempre había pensado que esas cosas eran un simple juego. Incluso empecé a bromear diciendo que seguramente terminaríamos moviendo el puntero nosotros mismos. Marcos sonrió y dijo: «Entonces no tendrás problema en jugar». Acepté sin pensarlo demasiado, pero ese fue mi error. Apagamos las luces del comedor y solo dejamos encendidas unas velas para crear ambiente. Miguel hizo un círculo de sal alrededor de la mesa porque había visto en internet que eso protegía durante la sesión. Nos parecía divertido. Ahora me avergüenza admitirlo. Colocamos un vaso de cristal en el centro del tablero y todos apoyamos un dedo sobre él. Marco hizo la primera pregunta: ¿hay alguien con nosotros? Durante varios segundos no pasó nada. Nos miramos entre todos y comenzamos a reír. Uno de mis amigos dijo
que era hora de pedir una pizza porque los fantasmas parecían estar ocupados. Entonces el puntero se movió muy despacio, primero hacia la palabra sí. Todos nos acusamos mutuamente de estar empujándolo. Nadie aceptó haberlo hecho. Seguimos haciendo preguntas sencillas. Las respuestas eran lentas, pero siempre llegaban. Yo seguía convencido de que alguno de nosotros estaba moviendo el puntero, hasta que decidí comprobarlo. Sin decir absolutamente nada, hice una pregunta en mi mente. Ni siquiera moví los labios, solo lo pensé. ¿Qué número lleva Marco en la espalda de su camiseta? Era imposible que los demás supieran que estaba preguntando. El vaso comenzó a moverse lentamente. 1, 2 y 5. Exactamente el número que llevaba Marco. Sentí un escalofrío. Marco levantó lentamente su sudadera y todos vimos el mismo número. El ambiente cambió por completo. Las bromas desaparecieron. Miguel retiró inmediatamente su mano y dijo: yo ya no quiero seguir. Agarró su mochila y se fue de la casa sin despedirse. Nosotros cerramos la sesión tal como habíamos leído que debía hacerse. Después de aquello, intenté olvidarlo. Durante toda la semana me repetí que debía existir alguna explicación lógica, pero algo dentro de mí ya no estaba tan seguro. Una semana después volvimos a reunirnos. Esta vez Miguel se negó rotundamente a acompañarnos. Nos dijo por mensaje que no quería volver a acercarse a ese tablero. Los demás insistimos. Pensamos que la primera vez había sido una coincidencia, pero qué equivocado estábamos. Preparamos todo exactamente igual: las velas, la sal, el tablero. Esta vez decidimos hacer menos preguntas. Solo queríamos comprobar si realmente ocurría algo. Apenas apoyamos los dedos sobre el vaso, todas las velas comenzaron a apagarse, una tras otra. No fue una corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, hasta que toda la habitación quedó completamente oscura. Solo entraba un poco de luz desde la calle. Entonces escuché una voz. No venía de la habitación, la escuché dentro de mi cabeza. Era un susurro muy cerca de mi oído y me dijo: no debiste regresar. Sentí un mareo tan fuerte que todo comenzó a girar. Lo siguiente que recuerdo es despertar varias horas después, acostada en un sofá. Tenía un dolor de cabeza insoportable. Mis amigos estaban completamente pálidos. Parecía que ninguno había dormido. Les pregunté qué había pasado. Todos se quedaron en silencio. Marco fue el primero en hablar. ¿De verdad no recuerdas nada? Negué con la cabeza. No recordaba absolutamente nada desde el momento en que se apagaron las velas. Entonces me enseñaron un video grabado con un teléfono celular. Era yo, sentada frente al tablero, pero había algo extraño. No movía los labios. Sin embargo, en el video podía escucharse claramente una voz hablando. No sonaba como la mía, era mucho más grave, y repetía la misma frase una y otra vez: ya saben dónde encontrarme. Me quedé helado, no entendía qué estaba viendo. Les pregunté si aquello era una broma. Ninguno respondió, solo seguían observándome con una expresión que jamás les había visto. Intenté reproducir nuevamente el video, pero ocurrió algo muy raro. El archivo desapareció frente a nosotros, como si nunca hubiera existido. Pensamos que el teléfono se había dañado, pero todas las demás fotografías seguían ahí. Solo ese video había desaparecido. A partir de ese día comenzaron a ocurrirme cosas extrañas. Al principio pensé que era mi imaginación. Escuchaba golpes suaves en mi habitación cuando intentaba dormir. A veces encontraba puertas abiertas que juraba haber dejado cerradas. Otras noches despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, pero nunca había nadie. Pero la sensación era tan real
que terminaba encendiendo todas las luces de la casa. Con el paso de las semanas dejé de dormir bien, no porque tuviera miedo, sino porque cada madrugada despertaba exactamente a la misma hora, a las 3:33 de la madrugada. Una noche decidí levantarme para tomar agua. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un ruido proveniente de la sala. Pensé que era mi gato. Cuando entré, encontré el tablero de la Ouija sobre la mesa. Yo lo había guardado dentro de una caja semanas atrás. Lo más extraño era que el puntero estaba colocado exactamente sobre la palabra sí. Lo guardé nuevamente sin decir una sola palabra. Al día siguiente llamé a Marco. Antes de que pudiera contarle lo ocurrido, él me interrumpió. No me digas nada. Anoche también apareció. Sentí que el cuerpo se me helaba. Resultó que el tablero había aparecido en la sala de su casa exactamente igual. Desde entonces, ninguno de nosotros volvió a tocarlo. Nunca más hablamos del tema, o al menos eso intentamos, porque hay algo que todavía sigue ocurriendo. Cada Halloween, sin importar dónde esté, despierto exactamente a las 3:33 de la madrugada, y entonces encuentro una sola palabra escrita en el espejo empañado del baño que dice: ¿jugamos? Nunca he respondido y espero no tener que hacerlo jamás. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú te atreverías a jugar la Ouija solo por curiosidad o crees que hay cosas que es mejor dejar sin respuesta? Te leo en los comentarios, y si alguna vez has vivido una experiencia que no has podido explicar, compártela. Quizá no seas el único que todavía siente que algo lo observa cuando las luces se apagan. Bienvenidos a Susurros de Medianoche. Si esta es tu primera vez aquí, te recomiendo algo. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que comenzó como un simple juego de niños terminó marcándome para siempre. Acomódate, sube el volumen, apaga la luz si te atreves y no mires detrás de ti. Vivo en la Ciudad de México y lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía apenas 12 años. En ese entonces, mi casa estaba en la parte más alta de un cerro. No era una zona completamente aislada, pero por las noches se sentía como si estuviéramos lejos de todo. Las luces de la ciudad se veían diminutas y el viento siempre soplaba con más fuerza ahí arriba. Aquella noche estaba jugando con mis primos en la calle, como cualquier otro día de vacaciones. Eran cerca de las 10 de la noche. Reíamos, corríamos, hasta que el ambiente cambió. Primero fue un sonido lejano, un lamento, suave, tan suave que pensamos que era el viento colándose entre los árboles. Pero no era el viento, porque el sonido tenía algo. Nos quedamos en silencio. Ahí fue cuando lo escuchamos otra vez. Un llanto largo, arrastrado y desgarrador. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Mis primos se miraron entre sí, nerviosos. Uno de ellos intentó reír, diciendo que seguramente era algún perro. Entonces, el llanto se transformó en un grito tan profundo que parecía salir desde el fondo de la tierra. No venía debajo del cerro, venía de arriba, de la parte más oscura. Nos quedamos paralizados y entonces la vimos. A lo lejos, bajo la luz débil de un poste, apareció la figura de una mujer. Estaba vestida de blanco,
pero no era un blanco limpio, era sucio, desgastado. Cubría su cabeza con un velo que apenas dejaba ver su rostro. Caminaba despacio, demasiado despacio. No parecía avanzar, pero cada vez estaba más cerca. El llanto continuaba, pero ahora era más claro, más real y más cerca. Uno de mis primos susurró lo que todos estábamos pensando. Es la Llorona. Corrimos a mi casa sin mirar atrás. Cerramos la puerta con seguro, apagamos todas las luces, nos escondimos detrás del sillón, intentando no hacer ruido. Pero yo no pude evitarlo. Me acerqué lentamente a la ventana y miré. La mujer ya no estaba en la calle, estaba frente a mi casa, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia la puerta. En ese momento el llanto cesó. No sabía qué era peor, si el llanto o el silencio. Entonces levantó lentamente el rostro. Retrocedí conteniendo un grito. Escuchamos un golpe suave en la puerta, luego 3 veces, lento, hueco. Mi tía comenzó a rezar en voz baja. Mis primos lloraban en silencio. Yo no podía moverme. En ese momento, la manija de la puerta comenzó a girar, muy despacio. El metal vibraba, pero la puerta estaba cerrada con llave. De pronto, todo se detuvo. La manija dejó de moverse. No se escuchaba nada. Pasaron minutos, quizás más, hasta que el silencio volvió por completo. Nos asomamos nuevamente. La calle estaba vacía. Esa noche nadie durmió, pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. A la mañana siguiente, mi madre encontró algo en la entrada de la casa, huella de pies descalzos, marcados en tierra húmeda, pero no venían de la calle hacia la puerta, salían de la puerta y se dirigían cuesta arriba. Esa noche, todos insistieron que fue una imaginación, historias que asustan a los niños. Pasaron los años, crecí, dejé de vivir en ese cerro, pero nunca olvidé ese momento. Hace 2 semanas regresé a visitar a mi madre. Ella ya es mayor y vive sola en la misma casa. Esa noche, mientras cenábamos, escuché algo que me congeló la sangre. Un llanto lejano, arrastrado, exactamente igual. Mi madre no reaccionó. Le pregunté si lo escuchaba. Me miró confundida. El llanto se volvió un grito. Me levanté de golpe, corrí a la ventana y la vi en la misma calle, más cerca que aquella vez. Pero ya no llevaba velo. Su rostro era visible y tenía ojos, y esos ojos eran los míos. La figura levantó el brazo, señalándome, y entendí algo que nunca había considerado. Esa noche, cuando las huellas salían de mi casa,
no indicaban que ella había entrado, indicaban que alguien salió. Desde entonces, cada madrugada despierto con los pies cubiertos de tierra húmeda, con los talones llenos de pequeñas piedras, y mi madre comenzó a decir algo que me heló la sangre. Me encontró de pie frente a su cama, llorando. Dice que mi voz no sonaba como la mía, que repetía una frase una y otra vez: ¿dónde están mis hijos? Yo no tengo hijos, pero cada noche el llanto suena más cerca, y cuando me miro al espejo, mi reflejo tarda un segundo en reflejarse. Y si alguna vez escuchas un lamento en la noche, no asumas que viene de afuera. A veces la llorona no busca entrar, busca salir.